Es que una pregunta puede ser una reflexión. Hola, pues estamos en streaming, cuidado. Hola, buenas tardes. Hoy, buenos días. Buenas tardes. Buenos días. Bueno. Que hemos llegado a la guinda del pastel de Trabalengua, como me gusta llamarla a mí, al acto que desde donde nació Trabalengua. ¿Y qué es el Sofá del Español? Pues bueno, os voy a contar una historia. Resulta que aquí, hace más de 10 siglos, en el siglo X o principios del XI, pues metieron al español en una cunita, porque había nacido y lo metieron así cuidadito en una cunita. Pero claro, estamos en el siglo XXI y el español se nos ha hecho un poquito grande, ¿no? Y tenemos que cambiar el mobiliario. Y entonces, pues desde hace 6 años, desde que empezó Trabalengua, decidimos que sacarlo de la cuna. Y en principio pensamos meterlo en una cama, que es lo que hacemos cuando tenemos hijos, ¿no? Del sofá a la cama. Pero claro, ¿íbamos a meter a toda esta gente en una cama? No, bueno, que se queda. El resultado podría haber sido peleagudo. Entonces, bueno, pues en lugar de cama hemos escogido a 4 expertos este año en lenguaje sonoro que se van a sentar en el sofá del español, que es el mobiliario para el español en el siglo XXI. No os queda más que disfrutar, chicos. A que empiezo yo. Bueno, hay que decir, José, que chúpate eso, Real Academia. Ellos solo tienen sillas y mira, aquí sofás. efectivamente. Bueno, pues empiezo por las presentaciones. Ana Alonso. Tiene un currículum, no voy a leer el currículum, todo esto está en la página web, ¿no? Actualmente directora de podcast de la cadena SER. Si a alguien le digo mal su biografía, que me lo diga. José Antonio Pérez Ledo, alias @mimesacogea, creador, guionista, creador de Órbita Laica y creador de unos magníficos podcasts de ficción que a muchos nos han enganchado. El último se llama... La firma de Dios. La firma de Dios. Como ya sabías perfectamente tú. No. Era para ver si estabais que me lo he oído y se lo he comentado. Sí. Mara Abad, insigne periodista, también comunicadora, creadora, directora de la plataforma de podcast El Extraordinario. ¿Hay algo que me haya dejado de ti que quieras decir? El Gran Apagón. Nosotros, el Gran más Apagón. destacado que hemos hecho, yo escribí El Gran Apagón y ella lo dirigió. Pues y ahora mismo en Movistar Plus hay una adaptación televisiva. Ah, esto no lo sabía. Genial. Y Pablo González Batista. Es que nos conocemos desde hace muchos años. Son muchos años ya. Maestro de las ondas, con esa voz y esa prestancia y esa presencia. Eso podría ser que trabajo en la radio o soy surfero. Sí, efectivamente. En tu caso, bueno, o peluquero. ¿Cómo es el español? Que además en tu caso son ciertas todas. Todas. Sí. ¿Cuál es tu cargo en Sonora? ¿Director de Sonora? No, yo tengo las mechas. Soy director de contenidos de Sonora, que es una plataforma de podcast de pago de nuevo lanzamiento. Lo que pasa es que, supongo que hablaremos de esto, no decimos podcast nosotros, es nuestra palabra prohibida. Ah, vale, pues ya podemos... De hecho, ya está, ya podemos empezar por Primer eso. tema, ¿no? El primer tema, ¿por qué no podcast y otra terminología? Es que es una pena que no esté Fernando Beltrán, porque yo creo que si todos ponemos un poco de pasta, igual él podría empezar a pensar ya qué nombre ponerle al podcast para no utilizar, ayer hablábamos de los anglicismos, y para no utilizar una palabra que es como un poco un cajón desastre ahora mismo, ¿no? En el que cabe de todo. Ayer hablaba con Mariola Cuels y le decía que no es lo mismo, aunque ambas tengan éxito, popularidad y seguramente su valor, un vídeo de YouTube del Rubius que una película de Martin Scorsese, aunque las dos estén hechos con el mismo lenguaje, que es el lenguaje audiovisual, ¿no? Pues el podcast es un cajón en el que cabe lo que yo llamo yo y mi primo en el salón de mi casa, el podcast. O en el sótano. O en el sótano de mi casa, o en un sitio donde por alguna razón no se escucha nada, el podcast. Hablaremos de los formatos de podcast. Claro, españoles. y cabe El Gran Apagón, o caben podcasts de no ficción con una ambición que está mucho más cerca de lo que se hace en las grandes plataformas audiovisuales que de esa cosa un poco de andar por casa, ¿no? O el otro gran cajón
que también se considera podcast, que es me escucho el larguero en el gimnasio porque por la noche tengo un sueño tremendo y no me encaja, ¿no? Es decir, programas de radio descontextualizados y puestos para consumir a la carta fuera de su horario normal, ¿no? Con la misma ambición y con los mismos ingredientes que la radio tradicional, ¿no? Entonces, de algún modo habrá que buscar qué forma, primero, tratar, ya que estamos en Trabalengua, tratar de ponerle, y en la cuna del castellano, tratar de ponerle un nombre en español al audio, y luego tratar de diferenciar o de discernir o de buscar la manera de identificar distintos géneros, todos ellos válidos y todos ellos seguramente con su importancia, pero que de algún modo el público tiene que poder diferenciar cuando accede, ¿no? Para mi gusto, perdón, me estoy enrollando mucho. Yo hago podcast y me han pagado mucho tiempo como maestro de las ondas por hablar sin decir nada, ¿no? Son famosos tus Sí. notas de voz por WhatsApp. Efectivamente. Me podéis escuchar a 2x luego en la versión grabada. Tenemos que buscar, ¿no?, la manera de... Porque creo que penaliza al oyente de podcast el hecho de ir a una plataforma como Spotify, por ejemplo, da igual, cualquier plataforma, o iVoox, ¿no?, donde hay de todo, y hay una especie... Y me pasa a mí, ¿no?, como consumidor de podcast. Accedo tratando de encontrar algo que me motive o que me apetezca escuchar, y el 80% de las veces acabo escuchando música porque me encuentro 7 u 8 alternativas que desde los primeros 3 segundos ya sé que no me van a interesar, ¿no? Hay que compartir, es un mundo que todavía, hay que hacer mucha pedagogía con el podcast, pero todavía hay que también que compartimentar para encontrar, para que cada uno sepa dónde buscar lo que necesita. Hace falta prescripción, hacen falta muchísimas cosas, ¿no? Y que se hable del podcast como se habla del teatro, del cine, de la literatura o de muchos otros géneros, ¿no? Antes de que hable Marc, entonces, ¿cómo os llamáis? ¿Sonora qué es? En Sonora hacemos audio y hacemos documentales sonoros, hacemos series sonoras y hacemos, que esto ya es, películas sonoras. Ajá. Con directores de cine tradicionales. Isabel Coixet acaba de estrenar una película sonora de 40 minutos que ha escrito exclusivamente para el lenguaje del audio. Daniel Sánchez Arévalo ha hecho una serie, Julio Medem ha hecho otra, Gracia Querejeta. Estamos intentando también, bueno, sabes que del cine no se come regular últimamente, sobre todo, entonces, bueno, le estamos dando una alternativa también por ahí. Estáis haciendo casi una labor de ONG. Es una ONG, tal cual. Es una ONG. Para Mientras no cineastas. suscribáis, 4,99 euros al mes, 39,99 euros al año, seguirá siendo una ONG porque no ganamos pasta, o sea que... Es la Sí. primera intervención, ¿eh, Pablo? Oh, pero vamos, de hecho advierto que me voy a poner en la puerta y voy a confirmar que cada uno de vosotros está suscrito, si no, no os vais a casa. Y luego hay otro argumento por el que yo creo que es interesante que busquemos una alternativa a podcast. Es una palabra que a muchas personas nos parece muy fea, pero además tampoco es fácil de pronunciar, y tengo varios amigos que son diseñadores de sonido que te cuentan que la mayoría de las personas lo cuentan mal, y dices, tienes ahí una eminencia hablándote de podcast, y claro, queda tan mal que luego tienen que corregirle la palabra en diseño sonoro. Por lo tanto, es una palabra que no funciona. Cuando tienes ahí a los diseñadores de sonido, en vez de haciéndote unos escenarios increíbles, corrigiendo las palabras a quien la dice, creo que necesitamos a Fernando. Okay. Podcast, Podcast. podcast, sí. Pocas. Sí, incluso Pero- gente que se dedica al podcast pronuncia mal podcast. Sí. Sí, pero al final Bueno, yo he estado practicando antes de entrar. la terminología es tan importante porque quizá quienes deban designar cómo se llaman las cosas son quienes las escuchan, ¿no? Yo me peleaba mucho con qué es un podcast. La grabación de un programa como el Hoy por Hoy, que se queda colgado, no es un podcast. Pues muchos amigos míos lo consideran podcast y así lo llaman, y convive con podcast nativos digitales. Yo me he pasado congresos enteros discutiendo sobre si era mejor radionovela, radioteatro, ficción sonora o tal. Y creo que al final es también una conversación un poco endogámica. ¿Qué más da? Es lo que considere el público que es, efectivamente. Hubo un momento, por ejemplo, en las series digitales, cuando había webseries, que no era lo mismo esa serie que la de HBO, Claro. en términos de formato, calidad, duración, Ambición. whatever. Pero, sin embargo, dicho whatever, sí, es un congreso de la lengua española. Pero creo que a veces es una conversación que nos importa mucho a nosotros, pero que el público no comparte, ¿no? Sí. Claro, pero en el caso de podcast es pensar Sí, es en difícil todo el mundo, pronunciarlo, estoy muy de acuerdo porque es con eso. incómoda, y hay personas que, como no la saben pronunciar bien y le da vergüenza, no la pronuncian. Y para mí ese es el mayor error del lenguaje, es un fallo de sistema. Cuando tú te sientes mal diciendo algo, no lo dices, y entonces ya te estás apartando de algo. Y yo creo que es un debate muy simbólico del punto en el que estamos, ¿no? O sea, llegará un momento en que esto no tenga sentido, esta conversación, ¿no? Pero el podcast está todavía
tan en pañales, es una industria sobre la que tenemos que construir tanto aún, que no tiene ni nombre. Y ayer lo decía Fernando Beltrán, las cosas que no tienen nombre no existen, ¿no? Entonces, bueno, hay un reto. Quizá podamos salir de aquí habiéndole puesto un nombre y decir que en San Millán de la Cogolla también ha sido el nombre del podcast, ¿no? Una cosita que quizás no dijimos al principio, cuestión de logística. Cuando queréis hacer alguna pregunta, nos la decís. Como solo tenemos un micro, yo lo que haré será repetirla para los del streaming. Pero cualquier intervención... Que sea corta porque tiene muy mala memoria, ¿eh? Sí, sobre todo. Lo de más que una pregunta tengo una reflexión ya queda prohibido desde de antemano. Sí. Ya. Tiene Un una podcast. duda. Tiene una Pues duda. mira, Tiene una duda. ¿Qué es una película sonora? Ha preguntado. pues mira, es una película pensada para que te la montes tú en la cabeza. ¿Se entiende? Yo tengo un problema con películas sonoras, ¿te lo puedo decir? Sí, claro, Ahora, claro. mira. El nombre Hay- no lo he puesto yo, ¿eh? Yo también escribo cómics y desde hace tiempo hay una tendencia que a mí y a unos cuantos nos pone muy nerviosos, que es que la gente que ha aterrizado en los cómics recientemente llama a cualquier cosa que compra en una librería especializada novela gráfica. Casi nada de lo que llama novela gráfica es una novela gráfica. Por ejemplo, Watchmen no es una novela gráfica. Watchmen son 12 tebeos retapados, ¿vale? Y que están ahí puestos, 12 tebeos de 24 páginas que están ahí puestos. ¿Por qué se dice novela gráfica? Para prestigiar. Entonces, a los que mucha gente del cómic le parece insultante. ¿Por qué? Porque los que hacen tebeos o cómics no necesitan prestigiarse con una etiqueta que remite a un medio respetable como la novela. Ah, bueno, tú no haces tebeos, tú haces novelas gráficas, ¿vale? Entonces, por eso ahora hay como una especie de movimiento de los autores de cómics a decir, no, yo hago tebeos. Yo hago cómics, ¿vale? No hago novelas gráficas. A veces hago novelas gráficas, que es un tipo concreto de cómic, pero yo hago cómic, hago TVO. Me da la sensación de que lo de película sonora es intentar pescar en un sitio respetable como el del cine, para presentar un producto que en realidad no es una película, claro. Bueno, es un hecho que es así. Es decir, Claro. el hecho de contratar a Isabel Coixet es para pescar entre Claro. personas que respetan a Isabel Coixet como creadora y decirle, oye, Isabel Coixet también puede hacer algo consumible que solamente es audio, ¿no? Sí. O que no tiene imágenes. Por lo tanto, yo también estoy Es de como acuerdo. solución provisional. No Totalmente. tenemos nombre bueno. Es una película etiqueta sonora. temporal. De hecho, Vale. de hecho nosotros lo llamamos ficciones. O sea, Claro. es una ficción de un solo Pero es que capítulo. ficción es una... Nosotros usamos ficción sonora desde el principio. Cuando hicimos El Gran Apagón nos pasó lo mismo. ¿Cómo llamamos a esto? Y decidimos llamarlo ficción sonora, si no recuerdo mal, copiando descaradamente a Radio Nacional de España. Sí, Radio Nacional. Gracias. Radio Nacional. Una participante de Radio Nacional ha dicho evidentemente. Además, sí, yo he trabajado... Sí, sí. Sí, efectivamente. Tienes Además, aquí personas... Yo 15 años en Radio Televisión Española. yo he trabajado... Ángela de Radio Nacional Asistente Yo he nos dice trabajado en las que, ficciones Espera, sonoras. que es que tiene que repetirlo porque los del que estudio Radio no han Televisión oído nada. Española lleva años haciendo ficción sonora. Ficción sonora. Y mucho antes, radioteatros absolutamente increíbles. Muchos de ellos también se pueden recuperar en rtv.es. Y que se pueden encontrar en la página de ficción sonora de Radio Nacional. Yo he hecho muchas ficciones, soy muy amiga de Maika Aguilera y sé bien que lleva llamándolo muchos años ficción sonora. A mí también muchas veces en realidad todo suena, el teatro también suena, el cine suena. Entonces creo que muchas veces cuando hablamos de lo sonoro no estamos diferenciando lo más característico de nuestro género. Lenguaje, sí, sí. ¿No? Se dice ficción audiovisual, ficción literaria. ¿Quién dice ficción audiovisual? Nadie dice ficción bueno, audiovisual. pero Voy a ver una ficción. ¿Qué ficción audiovisual viste el sábado? Nadie dice ficción audiovisual. Ya, pero digo en términos, en términos Eso es- se suele distinguir como ficción Pero- literaria, pero por Ro- ejemplo. pero Román Gubern, la gente no dice Pero ficción audiovisual Sí. por la calle. Podíamos llamarlo, por ejemplo, series en audio o, en fin, audioseries. Audioserie Hay me gusta más, millones de audioserie formas. suena mejor. Mucha Sí. gente elige radioteatro, sin embargo suena antiguo. No, teatro no, La gente radio, piensa en las teatro. radionovelas antiguas cuando designas eso. Es verdad que como los nombres tiene unas características Claro, que ya claro, unas de implicaciones. repente unas implicaciones que la gente asume. ¿Tenemos un comentario de Antonio? No. ¿Cuál es la diferencia entre una radionovela y una...? ¿Veis? Al final estamos Sí, metidos yo creo en que la discusión es que no, sobre la no terminología. usamos la Bueno, radio. pero es que esto es un Es que no congreso de transmitimos a lenguas, través aquí de la tiene más radio. sentido. No habléis Es que es cruzado, otro lenguaje. chicos. El soporte no es radio, con lo cual radionovela ya no es válido. Se parece a una radionovela, pero no es una radionovela porque no se escucha a través de la radio, ni se emite a través de ondas de radio, ni nada, no hay relación con la Y radio. luego una De novela hecho, es un género. Total. Y de hecho o sea, en Sonora también hay
intención, ahora forzada, por distanciar mucho la percepción de, voy a hablar de podcast, del audio, del podcast, de la radio. Si os fijáis, en plataformas que llegaron antes que nosotros, como Podimo, basta consultar su catálogo para ver cómo su imagen, su propuesta visual, incluye auriculares, micrófonos, caras de gente sentada a una mesa, letreros de On Air, micros de estos antiguos, vinilos. Si entráis en el catálogo de Sonora, eso no existe, porque estamos tratando de distanciar los lenguajes. No quiere decir que la radio no mole, quiere decir que esto es una cosa diferente, que es incluso te diría complementaria. No pretendemos robar, que eso en la radio han tenido que vivir eso. En la radio nos percibieron durante mucho tiempo como una competencia. Esta gente viene a robarnos audiencia. Luego se dieron cuenta de que escuchar el larguero en el gimnasio era una cosa que sumaba oyentes. Pero ahora estamos todavía tratando de contarles que lo que hacemos es una cosa distinta y no son radionovelas, no tiene nada que ver con la radio, aunque nace con el mismo lenguaje que utiliza la radio, ¿no? Y también se están creando géneros que hay que ponerle nombres, ¿no? Porque hasta ahora podcast, hasta hace muy poquitos años, podcast era como una especie de término paraguas en el que ahora están naciendo una serie de géneros que se están inventando mientras hablamos, ¿no? Claro. Por la terminología, yo sí que estoy a favor de películas sonoras en vez de podcast, porque todavía hay personas que no saben qué es un podcast y cuando te llega la palabra nueva no te suena nada. En cambio, si dices película sonora, ya tienes una representación gráfica, o sea que para acercar a gente nueva es mucho más fácil. Y yo creo que el lenguaje lo que tiene que hacer es hacernos la vida fácil, no complicarla. También, o sea, es una industria bastante nueva en España, se irán asentando los términos que a la gente le gusten al final. Pero de entrada, podcast también, bueno, pues suena más al formato, a lo tecnológico, porque ese es el punto de partida y a mí me resulta más evocador película sonora o audioserie, pero creo que estamos en el camino de encontrar la válida, ¿no? O sea, que película sonora es un poco como la hamburguesa vegana o el matrimonio homosexual de hace unos años, ¿no? Sí, no lo llaméis matrimonio, ¿no? No lo llaméis película. No lo llaméis podcast. Ya. Sí. Pues bueno, Ya está, lo de los nombres yo creo que ya lo hemos quemado, ¿no? Pero podemos hablar de podcast hoy, o sea, sin problema. Sí. ¿Qué futuro le auguras? Tú tienes que augurarle mucho. Yo muy bueno, espero. Es tanto como decir qué futuro me auguro a mí. Yo tengo confianza. No, es una pregunta súper complicada. El otro día me preguntaban si es una burbuja. Yo creo que por supuesto que sí. O sea, que por supuesto que ahora mismo hay una burbuja del podcast. Yo tengo la sensación de que está ocurriendo con los podcasts, creo que esto no lo he verbalizado nunca, como ocurrió con los blogs durante un tiempo, que había blogs de blogs. Bueno, pues ahora hay podcast de podcast. O sea, hay podcast de todo el mundo. Pues como acabemos igual que los blogs, claro, no, vamos listos. No, yo aspiro a que actúe el darwinismo, o sea, que sea al final sobrevivan los más fuertes, los que estén mejor posicionados, los que hagan productos que de verdad funcionen, porque yo sí que creo que el podcast tiene un hueco en el panorama del consumidor actual. Yo digo que el podcast permite perder el tiempo teniendo la sensación de que estás ganando el tiempo, ¿no? O sea, te permite pasear al perro durante una hora aprendiendo historia, por ejemplo, ¿no? O yo qué sé, o da igual, por no priorizar o por no poner en valor solamente el tipo de podcast que hacemos nosotros, o bueno, entreteniéndote estirando el chicle con dos muchachas con las que conectas, hablando de temas de actualidad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay un espacio. Y una de las cosas que me obsesiona, más que nada, porque de eso depende nuestra supervivencia, en términos literales, es en que seamos capaces de hacer la pedagogía suficiente para que la gente, y creo que lo que le falta al podcast es que la gente lo integre en su día a día. Pasa con todas las nuevas industrias. Yo tengo que saber en qué momento de mi día, el otro día me lo preguntaba un amigo, dice, me encanta Sonora, pero ¿cuándo lo escucho? ¿Cuándo, no? Yo tengo que convencer a la gente de que es la mejor alternativa para escuchar mientras viajas a la manga del Mar Menor en verano, en lugar de volverte a escuchar la discografía de Led Zeppelin, que está muy guay, pero que ya la has escuchado, ¿no? O para pasear al perro, o mientras friego, o mientras ordeno la casa, que es el momento más guay para escuchar podcast, ¿no? Cuando consigamos permear en las vidas, en las inercias, en las rutinas de la gente, yo creo que estaremos dentro, ¿no? Se ha creado incluso una palabra para definir Netflix and chill. Esto me paga José un poco por que es, llego los sábados o los viernes a mi casa completamente reventado del curro y sé que tengo Netflix para perder 25 minutos
buscando qué ver y no ver nada, pero por lo menos tengo la mente apagada, ¿no? Entonces, como que asocio Netflix con ese momento de mi día. Bueno, pues el audio todavía no ha ocurrido eso, ¿no? No se nos asocia con un momento del Pero día. para eso yo creo que también, y aquí hablo como consumidor de podcast, creo que hay que diferenciar claramente. El podcast todavía tiene que desgarrarse de esa herencia de la radio. Absolutamente. Y os pongo un ejemplo práctico. El otro día, además, es de un amigo y no voy a citarlo. Estaba oyendo un episodio de un podcast de un amigo y termina el episodio que duraba 1 hora y 32, que vamos a hablar también de cuánto tiene que durar un puñetero podcast, y decía, bueno, hasta aquí lo que nos ha dado tiempo, dice. Digo, puñetero, si esto es un podcast tenías que haberlo programado, esto no es un programa de radio. Uy, que la publicidad se nos ha ido. Entonces, yo creo que Lo que nos ha dado tiempo porque tengo al fuego el cocido, claro. Claro, Se tenía que ir él. Me vino una sensación como de radio, la suspensión del descrédito que buscas en el teatro, en el cine, y de repente se me vino la vida real encima y digo, pero ¿cómo que te ha dado tiempo a esto? Es que hay una tendencia a incorporar también el lenguaje de la radio al podcast. Ya no solo la estética, es que el podcast ha permitido que mucha gente a la que le gusta la radio o que le hubiera gustado trabajar en la radio tal, acceda al lenguaje del sonido. Y entonces se sigue diciendo bienvenidos a este programa, la semana que viene hablaremos de, hoy solo el tiempo es oro, en el control técnico, este tipo de lenguaje que es como antiguo incluso en la radio. En este lenguaje teóricamente moderno del nuevo audio también se utiliza, ¿no? Entonces nosotros también huimos deliberadamente de toda la fórmula que pueda recordar a la radio. O sea, ahora mismo estamos como forzando un poco la máquina, como tirando mucho hacia nuestro lado para que cuando soltemos el elástico estemos posicionados en un lugar intermedio. Pero todavía hay una deuda tremenda de la radio, ¿no? Ya. Bueno, en el lenguaje y en las composiciones. Y incluso en cómo se cuenta y en cómo se... Hay mucho, ayer hablamos con Ana, ¿no? Mucho podcast que es un reportaje de radio, que es un reportaje hipervitaminado o alargado. No, hay que incorporar otras herramientas narrativas y de guión. ¿Por qué nos enrollamos tanto? Yo, por ejemplo, tengo muy repartidos los podcasts de habla inglesa y español. Y me doy cuenta de que en inglés se cuentan 20 minutos, lo que aquí en España se tarda 1 hora y media. Para empezar, los 10 primeros minutos son ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vamos, no sé qué. O sea, digo, programación, por favor, guión. Y entonces entronco con otra cosa. En el caso de ficción, y esto va para José y para Ana, ¿cómo os planteáis la estructura sonora de una ficción? ¿Qué es la estructura sonora? Es decir, ¿cómo...? Como una película sonora. Depende de lo que es, para que lo responda ella o yo. Claro, depende de lo que sea. Desde un punto de vista, ¿cómo distribuís para que no sea, incluso desde el punto de vista de la duración? O sea, porque tú tienes que plantear, vamos a hacer capítulos de 45 minutos. En podcast, ¿qué se soporta mejor? ¿Media hora, 20 minutos? A ver, ¿Qué planteas el que...? ¿Respondo yo y luego respondes tú? Sí, ¿vas a contarle el commuting y todo esto? Sí. Cuéntalo del commuting. A ver, es que eso es muy técnico y no es mi papel. Eso mejor cuéntalo tú. Venga. Pero yo solo aporto un dato. Yo solo voy a contar las cosas personales, que yo por experiencia. En las ficciones, yo hasta ahora he hecho 3 ficciones españolas en España. Y en la primera, El Gran Apagón, era una esquizofrenia pura porque nadie sabía lo que estábamos haciendo. Era ese momento que tú has mencionado. Yo me acuerdo oír, te acordarás tú, por los pasillos de cierta emisora de radio, líder en España, gente diciendo, vais a matar la FM. ¿Te acuerdas de esa frase? Qué bonita expresión. No caerá esa breva, dijiste. Era como... y entonces no sabíamos lo que hacíamos. Y El Gran Apagón hay capítulos de 7 minutos, capítulos de 32, era completamente esquizofrénica en ese sentido. A partir de ahí, las 2 siguientes que he hecho son media hora por capítulo y ha funcionado bastante bien. Ahora he empezado a trabajar para el mercado americano. Estoy haciendo ficciones para el mercado americano y me han dicho que tienen que ser mucho más cortas. Porque en América, mucho más corto. Pero América de habla hispana, entiendo. América de habla hispana y Estados Unidos de habla hispana. En toda América de habla hispana. 10-15 minutos me han dicho. Como soy incapaz, mi serie va a durar 15-20. Pero me han dicho que bajo ningún concepto media hora. Que allí no se disparan eso. Yo creo que es algo también cultural. La versión oficial es el commuting, que eso te lo dejo a ti. Bueno, tiene que ver con cómo designan los americanos a los estadounidenses al tiempo que tardas en ir al trabajo desde casa y del trabajo a casa. Entonces, calculan que si haces episodios de entre 20 y 25 minutos, o sea, que no excedan de media hora, vas a poder, que es el tiempo medio que tardas, vas a poder escuchar un capítulo entero y entonces tiene más sentido, ¿no?, que dejarte 10 minutos o en el caso de un podcast español, pues hora y media para luego. Yo personalmente prefiero que sean cortos. Creo que además en teatro y en otros muchos ámbitos una regla de oro es que mejor que se queden con ganas de más que a que te sobren unos minutos, ¿no? Y además en el caso de las ficciones mucho más porque requieren una atención distinta. Es verdad que ahora los podcasts conversacionales
conversacionales tienen mucho... digo así porque a veces no es una conversación, a veces es, yo qué sé, tienen mucho éxito y claro, cuando tú no te has preparado, no es un documental, cuando tú no te has preparado un tema, que bueno, más o menos sabes qué tema, de qué temas vas a hablar, pero no tienes un guión muy cerrado, todo el mundo tiende a excederse. Y además al principio cuando empiezas, pues todo el mundo cuando hemos hecho ya sea secciones en la radio o en podcast, me dará para hablar tanto tiempo y luego al final siempre te falta. Entonces sí, tenemos cierta tendencia a enrollarnos y yo creo que es fundamental en el trabajo hoy en día saber elegir y renunciar y decir esto lo corto. Uy, con lo bien que había quedado, porque es que como hablaba de esto otro y de esto... No, elige una o dos cosas que vayan a marcar de verdad a ese oyente. Estamos haciendo ahora un documental del Prestige y hablábamos sobre el Prestige que se llama Chapapote y hablábamos mucho de eso, ¿no? De haber hecho un trabajo, de irnos a Galicia a entrevistar a un montón de gente y tener muchísimas buenas entrevistas, mucho material y decir, no, mira... esto se va a quedar fuera y no queda más remedio que eliminarlo. Entonces yo creo pero esto también es una opinión personal. Hay podcasts que funcionan de miedo, La escóbula de la brújula, y son 3 horas y pico. Sí, y la gente que es verdaderamente... O los dragones, todopoderosos, gente que es verdaderamente fan a nosotros nos decían, la primera del Gran Apagón, queríamos justo eso, en función de las necesidades de la ficción, jugar con los tiempos. Este episodio dura 6 minutos, pero te deja diciendo, ¿qué va a pasar en el siguiente? Y necesita un desarrollo mayor. Aprovechemos la libertad del podcast para que cada episodio se cuente en el tiempo de... Claro. Uno a lo mejor tiene que durar 45 minutos y a lo mejor el otro, porque es otro tema, tiene que durar 20. Entonces yo creo que constreñir esa libertad es un error. Claro, el podcast tiene esa ventaja, que podemos elegir la duración en función de lo que necesita el producto, que creo que es magnífico. Eso. Yo siempre digo, esta es una duda que tenemos constantemente. Nosotros tenemos un nivel de producción muy alto y muchas veces nos preguntamos, ¿no? Hostia, este capítulo nos ha quedado un poco largo. O ya es cuántas páginas de guión escribimos, ¿no? Para que luego eso también tiene mucha intrahistoria porque depende de muchos factores. Pero yo siempre digo que las cosas no son largas o cortas, se hacen largas o se hacen cortas, pasan también con las charlas. Esto tiene que durar 2 horas, 1 hora y media o media hora. Bueno, pues depende de cómo seamos capaces de conquistar vuestra atención durante este rato, ¿no? Nosotros tenemos un ejemplo, ahí pues las películas sonoras duran, vamos a hacer muchas comillas hoy, ¿eh? Aparte son una así, cosa perdón. Una cosa que... Es un poco raro esto, ¿no? Sí. Es un poco K-pop. Anti-audio. Las películas sonoras duran 40 o 45 minutos. No tendría, creo, que sentido que duraran 1 hora y media, y eso también lo pensamos o 2 horas, como puede durar una película. ¿Con anuncios? Con trailers al principio y Movie Record. Hemos puesto Movie Record antes de empezar. Y luego tenemos, por ejemplo, un documental sobre Ana Tarrés, la seleccionadora de natación sincronizada, en el que hemos entrevistado a muchas de las nadadoras que competían con ella, y en lugar de hacer el formato más o menos tradicional, son entre 6 y 10 capítulos de entre 20 y 25, 30 minutos. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? En este caso, son muchos capítulos pequeños, cada uno con el nombre de una nadadora, en el que esa chica articula un discurso. Y son capítulos que duran 3, 6, 5, lo que dura el discurso de esa muchacha, ¿no? Claro, son 20 capítulos. En lugar de 6 de 20 minutos, son 20 capítulos de 7 minutos, ¿no? Creo que Sonora, como tenemos, ayer también hablábamos de esto, como tenemos una audiencia, en el mejor de los sentidos, cautiva, como espero que seáis vosotros en poco tiempo, manejamos muy bien los datos de consumo, las métricas. Es decir, creo que nosotros podemos ayudar un poco a la industria, en un futuro no demasiado lejano, a saber qué funciona mejor. A saber, pues mira, no tiene sentido hacer podcast de 1 hora porque es que este no lo ha escuchado ni Dios, ¿no? Hay muchos factores, pero seguramente seamos capaces de ayudar a la industria porque además manejaremos también, que eso tiene mucho valor, como sabéis, los datos de consumo, datos de edad, datos de estrato social, todas estas cosas. Entonces, yo creo que lo que más vale del contenido es lo de menos, lo hablamos ayer. En realidad, lo que más vale de Sonora son los datos. Y tenemos, perdón, y termino, un podcast que se llama Correr, que dura 1 hora y que está hecho para escuchar mientras corres, durante 1 hora corriendo. 1 hora, madre mía. Qué bueno. Sí, no, pero te va contando qué te va pasando en cada momento de la carrera. ¿Y jadea? ¿Jadea el locutor? Por supuesto, hay efectos de sonido de todo. Jadea, se cae una... Hay drama también. No. Pero incorporamos consejos de corredores y, claro, si llegas y además lo puedes escuchar todas las veces que quieras porque, digamos que vas... asumiendo un nuevo contenido a medida que te vas superando, ¿no? Bueno. En realidad es un ejercicio formal. No creo que nadie lo escuche más de 2 veces. Porque... La segunda temporada será de 2 horas. Sí, efectivamente. Para el medio maratón. La segunda temporada se llama Sofá. Una pregunta de curiosidad. ¿Sonora tiene algún tipo de material gratuito en plan
señor? 14 días de prueba. 14 días de prueba. Pero no hay nada- Estamos estudiando también, es que está todo por inventar. Estamos estudiando si tiene sentido regalar el primer capítulo para enganchar a la gente, porque también componemos las series con esa idea, ¿no? Como que el primer capítulo se capture, no solo por ganar suscriptores, sino porque de eso va la narrativa también. Y entonces hacemos muy buenos primeros capítulos, a veces mejores, bastante mejores que los segundos, pues regalemos este para conseguir enganchar. Todavía no sabemos. Por ahora el código es un poco el que han utilizado las plataformas tradicionales de audiovisual, que es 14 días gratis. Netflix es eso, ¿no? O ya ni eso. No. Pues mira. Pagas desde el primer día. Había Vale. una pregunta por ahí. Sí. Conscientemente, ¿no? O sea, un día estaba y se me lo encontré sin querer, me levanté por la mañana y digo, ¿quién es este? Hostia, un podcast. Sí, pues- Ya. Vale. Vale, voy a repetir la pregunta para los del streaming. Nos preguntan si vosotros tenéis estudios de mercado y si sabéis un poco el rango de edad de la gente que escucha podcast. Antes de que respondáis, levantad la mano cuántos escucháis podcast, no de ese programa de radio que te perdiste, sino podcast tal y como los estamos definiendo aquí. Joder. Guau. Muy bien. Claro, no 4,99 euros al Guau. mes, No sois un 39,99 muestreo. al año. No. No sois un muestreo relevante para nada. No. No. Claro, sois lo contrario. ¿Cuántos sabéis pronunciar la palabra podcast? ¿Cuántos No lo sabéis, creo, no lo creo. ¿Cuántos sabéis de dónde viene la palabra podcast? Muy bien. Los podcasts. Ne- Sí, hombre. El Sí, hombre. plural es Sí, hombre. silente, es ¿Cómo no sabes invariable. dónde viene la palabra podcast? Eso es. Se la inventó el editor de Wired, la revista Wired, la edición de Reino Unido. Es la contracción de las palabras iPod y broadcasting. Y en un editorial de la revista Wired, un tío, el director de esa revista, las unió y creó la palabra, el neologismo podcast, a raíz del iPod. O sea, quiere decir que encima es una palabra asociada a una marca comercial, Sí, Claro, pero también lo que estamos como viendo... Kleenex, por otra parte. O sea, que hay más, pero bueno. sí. Ahora, Kleenex es el plural, es un clean, dos Kleenex. ¿Cómo se llama el primer Kleenex de los Kleenex? Clean. Pero fijaos, es que nace asociada, ahora contestamos a lo de los datos demográficos, nace asociada al broadcasting y al principio lo veíamos como, bueno, a ver si algún día superamos las audiencias de los podcasts de la radio y sin embargo tiene más que ver con el modo de distribución y de consumo. Fijaos, y tenemos ejemplos muy cercanos en las series, cuando Antena 3 emite La Casa de Papel, no se come un rosco y de repente la cuelgan en Netflix, se convierte en un fenómeno mundial. A lo mejor dentro de un tiempo empezamos a hablar de esto. Y esto tiene que ver un poco con los datos demográficos porque si una plataforma tiene tus datos, sí sabemos, y esto se puede inferir, o sea, por ejemplo, la de Pablo que dice un público cautivo, tú te tienes que dar de alta ahí. Entonces, ahí sí que saben que son los datos que les interesan además a los anunciantes, que es tu edad, sexo, procedencia Nivel económico. y nivel económico y eso, pero ya con Que tenemos esos- hasta el número de cuenta. Claro, sin embargo, Pero a nivel económico lo preguntáis. O sea, cuando yo me logueo, ¿qué te ¿Cómo pone? vas? Pobre, Claro. razonable, ¿Vas sobrado? pobre. ¿Vas sobrado? Nivel, relaciones Entonces, sexuales, pobre. medias. Hacemos muchas cosas. Spotify, si eres socio, seguramente tenga tus datos, si no, no. En iVoox hay mucha gente que escucha y no está registrado. Hay muchas aplicaciones de radio Te he entendido comercial. Vox. Vox se escucha, pero no está Es que es registrado. iVoox, que la gente dice iVoox como si fuésemos muy... ¿No pero- sería Books, porque son dos O's? Ebooks. Abramos este melón. Pero Eso que sí que complica eso la tiene que cosa, ver con iBooks. si está registrado. Hay muchas plataformas, hay muchas aplicaciones de radio, por ejemplo, en las que no te tienes que registrar. Entonces, obviamente, ahí no tenemos los perfiles, pero sí tenemos otras muchas plataformas en las que consume la gente y también, medidores internacionales del audio, Triton y un montón de recursos más, y ahí sí que tenemos información demográfica. Pero no sucede en todos los casos, pero es porque justamente estamos hablando de un género que está en evolución. Pero la respuesta corta sería, ¿tenemos algún rango de edad? No, nosotros todavía no tenemos Estudios hay. suficiente La estudios. hay. respuesta Ah, corta es que, sí. obviamente, baja la media de la radio. escucha con respecto a la radio. Lo cual no tiene mucho mérito, que por otra entre parte. los 20 y los 35 se incrementa muchísimo, a partir de los 35 empieza a bajar, pero cada vez ese margen va creciendo. Si estudios hay muchos, pero ella preguntaba específicamente, ¿no? Si saben si yo he escuchado un podcast o no y qué datos hay. Si son los jóvenes, sí, pues hay más jóvenes.
somos conscientes. Sí. Somos conscientes y Sí. quizá Ahí hay- todavía por eso a lo mejor no estáis lo suficientemente representados. A lo mejor tenéis que hacer podcast No. y explicarle a la gente cómo descargárselos. Hay un- a la hay un gente de re- vuestra quinta. Hay un reto importante, de hecho nosotros en la aplicación, perdonad que hable todo el rato, bueno, por eso estoy aquí, ¿no? La aplicación que como sabéis cuesta 4,99 € al mes, está pensada para ser muy fácil de utilizar. También por gente de más de 60 años, que decir, es muy intuitiva, muy sencilla, muy visual. Botones gordos. Efectivamente, letra tocha. De hecho, se puede ponerla, Personalizar. sí, se puede personalizar el tipo ¿Le de puedes letra. dar like a otros podcasts que tú no oyes? Por lo tanto, puedes hacer ¿cómo? esto de- ¿Puedes dar likes a cosas que te gustan en Sonora? Como ponerlo en favoritos para no, después decir, escucharlo. me ha gustado este... Lo he oído, Creo me ha que no sé, gustado. creo que todavía no se puede, creo que no estamos preparados todavía para saber qué piensa la gente de nosotros. No, Y no hemos habilitado esa opción, pero estará Comentarios en breve. cerrados. Sí. Pero tenemos una cosa que creo que es muy guay y lo voy a contar muy rápido, que tenemos una herramienta que creo que se convertirá en estándar en la industria, que es compartir cita. Tú puedes escuchar un podcast de Sonora Eso y me si, gusta mucho. si escuchas un fragmento que te parece interesante o que te parece digno de compartir con alguien, sea o no sea de la plataforma, hay un botoncito rojo, como el botón del clásico de rec del magnetófono, en el que puedes grabar un fragmento del podcast, editarlo tú mismo con un sistema muy intuitivo y enviarlo por WhatsApp, por redes sociales, etc. Es tratar de introducir la capacidad de viralización de las redes sociales o, bueno, de nuestras conversaciones familiares en los WhatsApp y tal, una manera más de dar el coñazo en el grupo de amigos. Y nos da Bueno. miedo, nos da miedo que la gente lo grabe y lo Sí, pero es que pueda... creo que solamente puedes grabar compartir un minuto. Vale. Entonces hay que ser muy insistente. O sea, si eres Ok. capaz de grabar 60 veces o 30 veces, te lo mereces. O sea, Claro, te lo mereces. Por mí, todo tuyo. Piratealo. Esto me parece muy interesante porque también está cambiando las formas, claro, cambian los formatos y cambian las formas de compartirlo, porque tú, igual que puedes poner una cita de un libro, hasta ahora... Claro, es como subrayar, ¿no? Claro. Y poder compartirlo a la vez. Creo que esto en los ebooks sí se puede hacer, ¿no? Que Sí. compartes una cita. Tal. ¿Puedo añadir una cosa a las audiencias? Una cosa muy breve. Sí. Mira, yo trabajo en televisión también y ahí depende del... o sea, esto demuestra hasta qué punto el sector del podcast no está todavía económicamente desarrollado. Hay una plataforma de televisión conocida que sabe cuándo, tú estás viendo una serie, se suele decir que sabe cuándo paras la serie. La hemos No mencionado. solo sabe cuándo paras la serie, esto no sé si lo sabéis la mayoría, sabe cuándo subes el volumen y cuándo lo bajas. Usa el acelerómetro de tu iPad para saber si lo estás viendo tumbado o sentado. La inclinación. Estás mandando esos datos a una cierta plataforma que todos conocemos. Acordaos de esto cuando O sea, estéis en el váter. Saben en qué momento, no solo saben que tú estás viendo la serie que sea, sino y cuando la paras y cuando la pones. Saben si estás tumbado, saben si estás de pie, saben cuándo subes el volumen, cuándo lo bajas, ¿vale? O sea, captan una cantidad de datos enormes. ¿Por qué? Porque se mueve una cantidad de dinero ridículo. ¿Vale? Aquí todavía no estamos... Está hecha por claro, matemáticos. aquí no claro. sabemos ni quién, pues eso, ni quién lo escucha. Claro, Es el como, algoritmo yo nuestro- escribo algo, lo tiro y digo, a ver si le gusta a alguien, por Dios, bendito. Claro, Por Dios, que le guste a alguien. Y luego me escriben de la serie y me dicen, le han gustado. Bueno, voy a escribir Lo otro. inquietante de O sea, eso es que, es por amateur. supuesto, saben Casi cuándo amateur. abandonas. Claro. Perdón, lo inquietante de eso es que saben cuándo abandonas, cuando te enganchas a una trama. Y lo inquietante de eso es que ese conocimiento finalmente interfiera en el contenido. Hombre, y en la carrera hombre, de Mario que viene- Casas, porque que todo el mundo finalmente irá a subir el interfiere volumen por- cuando habla, ¿no? Por Ya está supuesto, ya por está supuesto que haciéndolo, ¿no? interfiere. O sea, que Entonces, la ciencia de datos de José es recibir un WhatsApp de todo ha ido bien. Claro, claro. O sea, es amateur puro y duro. No estás despedido. ¿Ha gustado? Sí. Bueno, vamos a Ok. ir con una pregunta. Fin del primero estudio tú. de mercado. Sí. tenemos datos de métricas. No, la voy a repetir. Seamos breves y así la puedo resumir mejor. Sí. Tengo varios podcasts de lenguaje y comunicación relacionados, pero es verdad, llega un momento que cuando estoy haciendo los capítulos ya estoy a cero. Entonces, al final tengo que recurrir a las memorias del tambor, que está muy bien, es historia, pero llega un momento, hay días que tampoco te van a la historia. Entonces, no encuentro material de calidad en podcast para que me entretenga mientras mis rutas. Entonces, con Pablo, Bueno, tenemos un... Sí. Te digo dónde lo puedes encontrar, ¿eh? Espera, Pero que Escucha, de todas maneras, la monta... es una performance que habéis montado. a ver, que por respeto a los del streaming vamos a ir por orden. Tipo radio. yo estoy dispuesto a pagar en Sonora 5 euros, 10, lo que sea. Ah, bien, perfecto, perfecto. Contenido de calidad que a mí me merezca la pena, si no, para escuchar una
Claro, obviamente esa es la propuesta. Si nosotros estamos pidiendo a la gente... Espera, voy a repetir la pregunta. Ah, perdón. Básicamente tiene 50 años, 52, va mucho en bici, ¿Sí? se le agotan los capítulos, Sí. me tienes que entretener Esto, pedaleando. por favor, que no lo escuche la DGT, porque Ya, es que ir sí. escuchando podcast en la... Mountain bike, va por el monte. Las ovejas son lo único O que sea, le que preocupa. asume riesgo solo él, ¿no? Sí, básicamente él está huyendo de algo en su vida, Vale. necesita pedalear y no disfrutar del campo, sino ponerse cosas. claro. Y necesita contenido de Que calidad. no le asalte ningún pensamiento propio, ¿no? Claro. ¡Ah! Sé exactamente a lo que te refieres. Sí, sí. Bien. Y a mí también me atormenta esa posibilidad. Sí. Esa sería la pregunta. ¿Cómo le damos contenido de calidad a alguien que está huyendo de su vida? No. Lo que quiero decir es que obviamente eso está casi en el acta fundacional de Sonora. Somos conscientes de que vamos a pedir a la gente que pague por algo que puede encontrar gratuitamente fuera de Sonora. Por lo tanto, el estándar de calidad tiene que ser por lo menos el mismo que en la competencia y, si es posible, estar por encima. ¿Lo logramos siempre? Bueno, tenemos un nivel, sobre todo en esta etapa, había una obsesión o había... En realidad dudábamos mucho sobre si había que salir con un escaparate gigantesco, como un todo a 100, en el que puedes encontrar de todo, pero no necesariamente de una calidad muy elevada, o ir como una boutique, donde encontraras solo unos pocos productos, pero de una calidad muy alta. Nosotros salimos después de un año de trabajo con 70 series completas, que es una barbaridad, ¿eh? En un año de trabajo es una animalada. Para eso nos han ayudado también El Extraordinario, con quienes trabajamos externamente, y han hecho unos documentales, unas series infantiles, que nosotros no teníamos ni idea de cómo afrontar, que son increíbles. O sea, que también hemos hecho contenido infantil. Lo digo por lo de las franjas de edad, ¿no? Tratando un poco de ofrecer contenido para todos los públicos. Y obviamente la pretensión es esa. Son 4,99 euros al mes, pagas y ya luego tú decides si merece la pena o no. Bueno. No. Sí, sí. Una cosita. Bueno, perdona, decía, ¿cantidad o calidad? Pues hemos intentado hacer las dos cosas. Y ahora que ya tenemos como un almacén que yo creo que es digno, ahora estamos siendo todavía más escrupulosos con la calidad. Dicho esto, hay muchas cosas muy buenas gratis para escuchar. El problema es que no es fácil encontrarlas. Es lo que os decía antes de que penaliza al oyente de podcast. Te acabas aburriendo de encontrar cosas que no valen un duro. Y acabas generando una fidelidad muy alta hacia pues, el tambor, ¿cómo es? Sí, o hacia el Estirando el Chicle, tal. Tengo mi podcast, digamos. Ya. Me fío porque aquí no voy a perder el tiempo, ¿no? Una cosita. Sé que no hemos hablado suficientemente de Sonora, pero quería preguntarle a Mar, tú como creadora de magníficos podcasts, porque además, si antes ponía el ejemplo de Hasta aquí nos ha llegado, tus podcasts están medidos desde el primer segundo. O sea, me encanta el ritmo que tienen. De hecho, lo que me pasa contigo, que a veces los escucho corriendo, yo también escapo de mi vida, es que le tengo que dar a rebobinar, porque me he perdido algo y sé que extraes el zumo y todo lo que haces lo haces súper medido. ¿Cuál es la clave para...? Bueno, para mí esa también es la diferencia entre radio, el directo, el pulso de la radio, ¿no? Que puede ser mucho más de compañía conversacional, pero si tienes un podcast, exactamente no vas a dar la bienvenida. Bueno, ¿de qué hablamos? O sea, eso es agotador. Entonces, como dices, medido por el ritmo, por la música, de la historia y del lenguaje también, porque al final el lenguaje tienes, desde mi punto de vista, que prestar muchísima atención, pero incluso en la velocidad de cómo locutas, o sea, todo está absolutamente medido para que no te aburras, pero para que tampoco te abrume, para que te enteres, cuando hay valles, cuando hay más. O sea, sí que está muy trabajado, también porque los que nosotros hacemos, o sea, no son entrevistas de actualidad, que bueno, pues ahí estás más contagiado de un lenguaje sonoro de radio. No, esto es documental que te puede llevar meses hacerlo, está todo medidísimo. Y respecto a los datos de la duración, que yo sí que me la planteo e intento ceñirme, y eso es un gran aprendizaje, por supuesto, comparto con vosotros que lo que importa es qué tienes que contar y el qué y el cómo te va diciendo el tiempo que necesitas. Pero luego hay muchos datos de las plataformas, que son los datos cuantitativos, y ellos ven hasta dónde escucha la gente y qué es lo que más se escucha. Y lo que estamos viendo en los últimos meses, clarísimo, es una tendencia que la gente, exceptuando algunos como la escóbula o aquí hay dragones que son muy largos, pero la gran mayoría quiere más cortos, máximo 20, y además incluso ya los de 12 funcionan muy bien, y especialmente la afición es que es droga pura. Si oyes 12 como, joder, el siguiente. Entonces, al ver que los cortitos se enganchan más, cuando nosotros hablamos con plataformas y hablamos con todas y nos dan sus datos, ellos mismos nos dicen, id acortando,
porque lo que vemos que gusta es que es más corto. Pero ojo, que ese es el dato cuantitativo y no lo puedes separar del cualitativo porque si no, al final seríamos matemáticos locos. Claro, yo antes de que digas, Sí. Ana, eso me está recordando algo que a mí me da mucho miedo y es lo que está pasando con el margen de atención que tenemos con esta sociedad en la que ya no nos podemos permitir aburrirnos. Hablaba con los chicos de pantomima cuando salieron y decían, 1 minuto, y dice, ya es que hemos pasado en 4 años de 5 minutos, ya era lo máximo, ya no puedes meterle a la gente más de 1 minuto. Entonces, yo también me da un poco de miedo esto que estamos hablando sobre la brevedad, porque la gente no se engancha a cosas más Claro. largas. Una cosa Además, ¿sabes? No, perdona, por favor. No, cortísima por terminar. Nosotros lo tenemos en cuenta, por ejemplo, en los podcasts infantiles son de unos 12 minutos, pero además siempre pensamos en las tramas. Un niño no lo puedes dormir, entonces todo que tiene que ser mucho más rápido y tiene un ritmo distinto al que tiene un podcast de adultos y en función también del tema, si es científico o también vamos cambiando. Y del momento de escucha. Hay una cosa que hemos intentado hacer también con el extraordinario, que es pedirles un podcast para escuchar mientras bañas a los niños. Entonces dura lo que dura el baño de los niños. ¿Y cuánto dura el baño de los niños? Porque nosotros Ahora, hicimos ya eso sí que es variable en mi vida. Hicimos aventuras en la bañera, en Podium, Depende de lo con sucio que esté el eso. niño, obviamente. Y si no lo bañas, Hicimos ese podcast ya, ¿eh, Pablo? Pero- Aventuras en la bañera se llama en Podium. Esto Bueno, es una tranquilo. historia- pero espera. Pero los niños se bañan. lo que Yo quería- pensaba que era con toallitas. No quería presumir de contenido, sino decir que muchas veces Sí. es el eschupa. Que, Madre mía, Pablo. Como veis, nos gusta llegar a todos los públicos, pedófilos también. Michael Jackson se está revolviendo en la En tumba. Sonora tenéis una pestañita con pedofilia. perdón. No, bueno, quería decir que el momento de escucha también influye en la duración del contenido. ¿Ibas a decir algo o era lo que has dicho? Bueno, creo que una señal de que el podcast está creciendo es que haya podcasts de muchos formatos distintos y que triunfen informativos de 2 minutos y que de repente haya otros de 1h30 y que está bien porque es aprovechar también la libertad que te ofrece precisamente el podcast, que puedes hacer un contenido de... y es verdad que ahora muchas veces se busca la brevedad y que los podcasts te los consumas porque cuanto más mejor, pero por otro lado, yo qué sé, antes los músicos hacían un álbum más conceptual y ahora están estrenando tema a tema también para tener un impacto distinto en la audiencia, igual que los podcasts se serializan porque así estás 4 semanas, 8 semanas impactando. Vosotros a lo mejor tenéis otro modelo como otras plataformas audiovisuales que de repente Sacamos estrenan los todo a la bloques. vez porque haces un esfuerzo de promoción al principio y sin embargo cuando tú cuelgas un podcast en internet te puede ayudar eso. Y luego otra cosa quería decir, porque estamos todo el rato diciendo que elegimos, seleccionamos y que hacemos podcasts más depurados a diferencia de la radio. Y bueno, yo ahora me estoy encontrando algunos podcasts que son conversacionales, que son una charleta de mesa camilla, que ya quisieran tener 1 hora del documental que hace en el A Vivir o una franja de Aimar Bretos, cómo está preparada, que tiene más que ver con lo Severino documental. Donati. O sea, que creo que hay una mirada también que se retroalimenta, que también la radio está cambiando sus formas de abordar sus contenidos, No, no, totalmente. muchas veces influida por el podcast, y que no podemos generalizar en eso, porque yo también veo contenidos en la radio muy bien preparados y muy bien depurados, que en el mundo del podcast de repente oigo ahí un guirigay que digo, esto no han elegido mucho que cortar. Yo estoy seguro, es que la radio es hoy estamos aquí para hablar de lenguaje en audio y la radio es puro lenguaje en audio. Lo que pasa es que tengo la sensación de que la radio ha llegado a un momento en el que como que se había, llegó esta palabra, audio, esta expresión, la zona de confort, ¿no? El hecho de, como que había, como Truman, que llega en la película, hacia el final toca la pared y dice, bueno, ya no hay nada más aquí. Y ha venido el podcast a demostrar que sí que había algo más y que sí que hay otros enfoques y sí que hay otras maneras y que sí se pueden construir guiones de forma distinta. Los periodistas más jóvenes, el caso de Aimar es un ejemplo, están incorporando estas cosas, ¿no? Estamos en San Millán de la Cogolla, ¿no? Con el lenguaje pasa que usamos solamente un 20% o un 10%, esto hay cifras, ¿no? Tú seguro lo sabes. Del castellano usamos un porcentaje pequeñísimo de la gigantesca capacidad o de las gigantescas posibilidades que tiene el castellano, ¿no? Pues con el audio yo creo que pasa igual. O sea, usamos un porcentaje muy, muy pequeño de las enormes potencialidades que tiene el audio y estamos trabajando justamente para hacer más grande ese campo de acción, ¿no? Y la Tenemos- radio seguro que se va a alimentar de eso. Vamos a ir con otra pregunta. Ya.
has decidido pasar palabra. Héctor, ¿pasas palabra o preguntas? No. En realidad tenía dos preguntas. Una en realidad ya casi la habéis respondido, pero bueno, solo el comentario de yo como consumidor de podcast, para mí es fundamental la duración. Porque para mí hay varios tipos de podcast. El podcast para fregar, el podcast para salir a correr y el podcast para cuando voy en el coche en un viaje largo. Entonces, para mí... Lo ha llamado Postcar porque es el del coche, ¿no? Claro. Dice Héctor que para él es fundamental la duración. Vamos a intentar apuntarnos posibilidades porque eso me ha gustado, el Postcar. Claro. Filtrar por duración, está Ah, pues está guay, Héctor. está guay. Sí. Es una buena idea. Yo Se lo voy a decir el que hace la plataforma que me... Eso ya habéis hablado un poco y tal, pero era el comentario. La pregunta era, mi padre es ciego y yo quiero tratar de convencerle de que escuche podcast. Está aburrido de audiolibros y de la radio. Entonces, pero el problema es la aplicación. Él tiene un móvil para ciegos. Quiero saber si tenéis previsto aplicaciones específicas para que los ciegos puedan manejarse fácilmente y buscar lo que quieren escuchar y manejarlo bien. Héctor comenta que su padre es ciego y comenta si hay básicamente aplicaciones y sistemas de accesibilidad para que personas como su padre, que ya están hartos de audiolibros y radio, puedan acceder a los podcasts. Es curioso porque esto que os contaba antes de la intencionalidad pretendidamente visual de la aplicación de Sonora ha provocado muchos problemas con esto. No sabía, de hecho ha habido no diré una avalancha porque no ha sido así, pero por lo menos 15 o 20 comentarios de personas invidentes, de ciegos, que nos han dicho que sus lectores de caracteres no reconocen, porque las portadas de nuestras series son una portada como el cartel de una película. Entonces está integrado, es un PSD, quiere decir, está integrada la capa del texto en la imagen, por lo tanto no son capaces de leerla y están teniendo problemas. Por lo tanto, hay una intención, o sea, ahora mismo está trabajando la gente de la app, que todo va lentísimo, las cosas de la informática son insondables. Sí, y es entendible. Pero están intentando solucionarlo, sí. Es muy importante esto porque hay, claro, desafortunadamente muchas veces no vemos esa capa de consumidores, pero... Totalmente. Pero vamos, tal cual. Bueno, de hecho, los verdaderos consumidores de audiolibros en este país, durante muchos años, antes que nadie, fueron los ciegos. De hecho, yo te confieso que me sentí un poco torpe. O sea, cuando nos dijeron esto, ¿cómo cojones no habíamos pensado esto antes? Claro. ¿No? A veces la solución es crear una versión accesible porque es imposible habilitar, o sea, adaptar la que tenéis, porque es demasiado gráfica a personas que no ven. Sí. Nos pasa también con la integración con los sistemas de audio del coche, por ejemplo, de Apple CarPlay, todo eso tampoco lo hemos integrado todavía, está en proceso de... 4,50 mes, bueno, a ver, yo lo veo un poco... Es 99, 4,99. O 99. Aprovechamos este momento de silencio, que ya es raro, para... Un comentario en cuanto al trasvase de audiencias entre distintas plataformas. Os pongo un ejemplo personal. Yo no había oído hablar de Rafael Chirves y de Crematorio en la vida. Y la serie, que me parece, vamos, fabulosa. Si no es la mejor, una de las mejores de ficción española. Y a partir de ahí, pues fui a Rafael Chirves, ¿no? de la serie al libro. Me está pasando un poco con Apagón. Hemos visto en la serie, os ha parecido también de nivel o por encima de Crematorio, y la cuestión es, ¿habéis notado, se nota de alguna manera trasvase, es decir, de gente que descubre primero en una plataforma algo y luego va al otro lado? Antes de que respondáis, lo repito. Nos preguntan si habéis notado el trasvase de gente que, como en su caso, no conocía a Rafael Chirves Crematorio y se pasa de un formato a otro. Habéis descubierto que hay gente que llega a los podcasts, entiendo que es eso, desde otros formatos. No sé por qué quieres que hable yo. Es que Pues yo no tengo ni idea, yo qué sé. Pero es la directora de podcast. Yo soy un tío que escribe y manda los Words. como No he visto la como- serie en televisión. He visto la serie en un pase que me hizo Fundación Telefónica allí en la Fundación, pero no tengo ni la menor idea. No sé, tampoco, Claro. en fin. Es que como hacía mucho que no hablabas, le estaba diciendo, dile que sí, Sí. que sí que influye. Bueno, sí, porque eso lo observamos gracias al sistema de medición de métricas que tenemos. Pero no solo que de repente el gran apagón ahora se está escuchando más que hace unos meses, y es porque la gente que ve la serie y no había escuchado el podcast dice, pues mira, me voy a escuchar el podcast. También sucede cuando alguna vez, pues en verano, han emitido capítulos en la radio. Y entonces la gente lo escucha en la radio y a lo mejor te pilla a medio camino y escuchas la mitad y entonces dices, pues me lo voy a poner. Y entonces notas un incremento de audiencia. Sí, suele notarse. Mira, te voy a contar un secreto inconfesable. La ficción Confesable. sonora es muy particular con respecto a todo lo que estamos hablando aquí de podcast. Es un género muy particular. A veces la gente se pregunta por qué una plataforma paga una ficción sonora, que es algo que tiene un presupuesto mucho más alto. No es el caso de Sonora. Yo voy a contar los casos que yo conozco de primera mano, como he dicho.
porque se meten en pagar actores. Por ejemplo, en el caso de Guerra 3 teníamos actores famosos, la prota era Son Bardem y ¿cómo se llama esa chica? Adriana Ugarte. Adriana Ugarte y tal, porque se le paga eso, un curro de postproducción larguísimo, tienes que contratar a un Su chica guionista. en la ficción. Es que has dicho cómo se llama su chica, digo. No, Su la chica. protagonista. Claro. Contratar a un guionista que tiene que trabajar un montón de tiempo y tal. En mi experiencia es cuando esto empezó, se hacía un poco por marca, por decir, mira, hacemos ficción también, ¿no? Hoy en día, la única razón por la que a mí me contratan, y además es casi específica, es para hacer algo que pueda acabar en televisión. ¿Vale? Es un poco, siento volver a hablar de los cómics, que antes los he mencionado, pero ahora muchos cómics se hacen como es un pitch. El cómic es un pitch de la serie de televisión, ¿no? Conozco gente que hace el cómic simplemente para, hasta el punto de que ahora productoras de televisión que tienen proyectos audiovisuales ambiciosos deciden hacer este es el podcast. No sé si sabéis que esto está pasando. Sí, Deciden hacer en la primero la literatura. ficción sonora, que la van a colgar, pero en realidad el objetivo real de esa ficción sonora es llevársela a la plataforma para decir que debemos hacer esto en televisión. Entonces a mí directamente, hasta el punto de que yo ya tengo que escribir con unos parámetros de adaptables. Es decir, yo ahora mismo estoy escribiendo una ficción sonora, la que os he dicho para Latinoamérica, en la que ya estoy pensando en que eso luego tiene que ser para televisión, ¿sabes? Vas dejando huequitos, ¿no? Aquí hay mucho- No, bueno, puedo contar porque nos hemos olvidado justo de una pata. Lo primero es que lo que cuenta José tiene es la industria del podcast, porque está percibida por ahora como una industria subsidiaria del audiovisual. Es como, obviamente, son producciones muchísimo más humildes y en el punto en el que estamos también menos consumidas, por lo tanto se nos percibe como a veces, subproducto de un producto audiovisual. De hecho, Movistar... Y yo creo que eso dinamizó en un momento dado en el mundo del podcast, por lo menos en mi caso fue así tal cual. A mí Movistar me encarga la elaboración de un podcast a raíz de una serie. Es decir, Movistar estrena La Línea Invisible, la serie sobre el primer asesinato premeditado de ETA, y me llaman para hacer un podcast documental basado en los acontecimientos que inspiran la serie, que está inspirada en hechos reales, ¿no? Entonces, pero el podcast es clarísimamente un subproducto en ese caso, ¿no? Es como lo que se llamaba antes cuando había muchos, las webs de los... ¿Cómo se llamaba eso? Contenido adicional. Ahora es transmedia. ¿no? Transmedia, ahora se llama transmedia. Pero no nos promocionaron nada, les dio exactamente igual. Era como una manera de probar. Lo hicieron también con El Corredor de la Muerte, lo han hecho con la de Amenábar, con la del hundimiento, el naufragio. Con una serie de ETA también lo hicieron. Esa es la Línea Invisible. Esa lo hicieron. No, pero otra, una... Patria, con Patria, lo hicieron con No, Patria. Fortuna. Con Patria lo hicieron Con y lo Patria hicieron también, pero eso es HBO, y lo hicieron también HBO lo ha hecho con varias veces. la de Amazon de El Desafío. Es el desafío, yo estaba pensando en el desafío. También. Entonces, esto también ocurre, ¿no? Hacen una ficción y hacen a ver qué tal funciona esto. Pero es verdad que yo creo que hay una... Nosotros lo que estamos intentando dignificar es el audio como producto definitivo. Pero, por supuesto, la IP, que es la propiedad intelectual sobre la idea, nos la reservamos nosotros por si ya no es... Sí. Ya no es una película, es un libro, es una obra de teatro, es todo lo que pueda surgir, pero bueno, como pasa con las novelas. Tú haces una novela, te reservas la IP o la compartes con la editorial por si haces una peli. Radio Nacional también lo hizo. IP por ejemplo, es con el Intellectual Ministerio Property, del propiedad Tiempo, intelectual. El reto es que alguien diga alguna vez, cuando se lea un libro o vea la peli, me gustó más el podcast. Yo ya lo he oído, ¿eh? ¿Sí? Tenemos una pregunta de Bueno, la María. pago. Estaba antes que tú, no protestes. Una corta y luego una para todos. Sin querer, escuchando un poco las exigencias que vais teniendo, que sea corto, ya tenéis los datos, oye, a partir de tal minuto el oyente se va a tal. ¿Hasta qué punto se pervierte la creatividad? En concreto para ti, porque eres como el creador de ficción, ¿hasta qué punto tú cuando estás escribiendo estás pensando, vale, pero que sea así, 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 porque si no, no lo escuchas, si no el cliente no lo quiere dar, que me da un poco de pena. Pues como en cualquier formato. Como Pero repito para perdona, describir. perdona. Sí. ¿Hasta qué punto, dice Claro, María, cualquier cosa. esta cuestión de la te limita a la creatividad el saber que hay algo que se pide cada vez que sea más breve? Hombre, como en cualquier cosa, quiero decir, también en televisión, ponte a escribirte una serie para cualquiera de esas plataformas, pues te van a mirar con lupa y... A mí, fíjate, lo que más me constriñe, lo que me parece más pernicioso, pero para mí, como a mí, yo no hablo para otros guionistas, que le salga la primera, como Julio Rojas, por ejemplo, que es muy bueno. Pero lo de las duraciones muy breves. Para mí que una duración tenga que ser muy breve implica necesariamente que la trama tiene que ser muy simple, ¿vale? Y que tienes que hacer electroshocks cada 6 minutos, ¿vale? Es un poco volver a los malos tiempos de la televisión. Es todo muy sencillo, porque si no es muy sencillo, no se entiende encima de forma solo sonora, no se entiende en 12 minutos, tiene que ser algo muy simple y cada 6 minutos, ¡chan, chan, chan! ¿Vale? De hecho, por ejemplo, lo último que he escrito, La firma de Dios,
que lo ha producido Podium Podcast del Grupo Prisa, es lo contrario a eso. Es ir a otra cosa, es hacer es una cosa completamente punky, el que la quiera oír que la oiga y el que no, ya me han pagado, a mí me da igual. Es lo y ahora estoy haciendo lo contrario a la firma de Dios, algo que está medidísimo para que vete a saber, luego nunca sabes, pero... Muy recomendable. Una parte era que al final es verdad que parece que estamos denostando un poco la radio. Los que venimos estrictamente de radio sí que hemos aprendido una cosa muy importante que es el guión, ¿no? El guión, preparar, el contenido. Y el control del tiempo. Claro, en ese batiburrillo de podcast que a veces te pasa, que quieres encontrar algo y empiezas a escuchar cosas que no están nada trabajadas y te rindes, yo sí noto esa diferencia. Por ejemplo, le quiero preguntar a Mar, que la hemos escuchado menos, ¿cuánto o cómo importante es esa preparación previa antes de ponerse? A mí hay podcast que me da la sensación de que son 4 colegas que se han sentado, han enchufado el micro y han empezado, y ahí es cuando yo sí noto la diferencia de calidad. Para mí es que ha habido una preparación que puede ser investigación, documentación o simplemente guión, o simplemente, fíjate, una escaleta, ¿no? Que en radio estamos obsesionados con las escaletas, que digas, oye, pero ¿sabéis desde dónde queréis partir a dónde queréis? Ese proceso, si vosotros también lo notáis, en cuanto para mí, veo la calidad de lo que para mí tiene o no tiene calidad en el trabajo. Sí. Dice María que La importancia del guión. O sea, la importancia del la guión. importancia del guión en comparación reivindica un poco la radio, que la hemos denostado un poco aquí, efectivamente, y la importancia del guión, y le pregunta a Mar precisamente sobre la preparación. Es cierto que cuando ves la programación de radio tú ya sabes, porque ya está estructurado, tú ya sabes lo que te vas a encontrar. Por eso también es más fácil que te hagas. José, más- no te enrolles, quieres dar Buster tú hoy. Claro, Claro, eres el que simplifica el mensaje. Venga, pues ya, responde, Mar. Bueno, si hemos denostado a la radio, yo creo que ha sido un error porque no hay cosa más ridícula, ¿no?, que enfrentar a un medio a otro y al final, bueno, el podcast salió después de la radio y pues se nos ha ido porque realmente yo creo que esa no era la intención. Pero al final, si hay más tiempo de preparación, si hay más calidad, yo creo que es cuestión de tiempo y recursos, igual en la radio que en podcast. Si en un podcast tú no tienes pasta, pues te sientas con unos amigos y con un sonido de mierda y sin guión y sin nada, pues haces un podcast como puedes y es espantoso. En la radio, si tienes tiempo y tienes recursos o talento, como Severino Donate, lleva décadas haciendo unos reportajes que es que son unos documentales sonoros Que los colgamos en podcast. Yo aquí- pero bellísimos, pero viene de la radio. Pero creo que al final, en cualquier formato, todo es tiempo, dinero y talento. Sí, y ganas, ¿no? Un poco también. Quiero decir, y ganas de hacer las cosas bien. Es que en la radio, desafortunadamente, no siempre pasa esto, ¿no? Yo, por supuesto, no de nuestro medio. He trabajado toda mi vida en la radio y me encanta la radio como oyente. Pero es verdad, lo que decía antes, que creo que el podcast ha venido también un poco a retarnos, a mirarnos a la cara y decir, coño, si ellos pueden, yo creo que con los medios que tengo también. Por citar a Radio Nacional tiene un programa que se llama Documentos, que lleva toda la vida en emisión y que es una absoluta joya. Yo soy muy fan. Es verdad que es una forma... ¿Eh? No, claro, como toda la programación, pero es un formato quizá más clásico, una aproximación a los temas quizá más clásica, Un documental. pero perfectamente válida, de la que yo personalmente he aprendido mucho. Documentos RNE. Sí. Para mí Muy es lo recomendable. mejor que se hace en la radio en España, con mucha diferencia. Sí. Lo tenéis en Spotify. Mucha diferencia. De gratis. El último sobre Javier Crae, quien le conozca o quien no conozca a Javier Crae, y más si alguien le conoció personalmente, recomendadísimo. Es que además hay millones porque llevan un montón de años. Yo lo he recomendado en La Ventana, en la SER, a pesar de ser un programa Claro. de Radio Nacional, porque, bueno, hago una sección de podcast y les dije, para hacer una sección de podcast debería no hablar solo de los podcasts de la SER, porque si no va a quedar una cosa autopromocional muy endorgánica. paupérrima. Sí. Ángela. No hay micro. Lo voy a tener que repetir yo. No estabas aquí, ¿no? Sí. Claro, claro. La de formación profesional. La de formación. Cuando era en blanco y negro. Sí. Sí. Ujú.
Absolutamente. Yo también quiero hacer una cosa. Sí, sí. Recuerda que te tengo que traducir, ¿eh? Y recuerda que al final tienes que devolver la conexión. Ya. Bueno, pues... Bueno. Ángela comenta que lleva muchos años en la radio, que efectivamente que los podcasts son el resultado de una evolución tecnológica, que hay hueco para todos, que son complementarios, que todo al final se basa en la calidad y en el guión. ¿Puedes destacar que nos ha llamado jóvenes? No, os ha llamado jóvenes, efectivamente, y que más que bienvenidos. Bien hallados, muchas gracias. No, sí, lo decíamos desde el principio, ¿no? Yo creo que hubo al principio, como cuando llega el forastero, ¿no? al poblado del oeste, hubo una mirada así como un poco de soslayo, un Mexican Stand, nos miramos dónde estamos cada uno, y ahora es esto que tú dices, es una sinergia, es una... A mí, de hecho, y aprovecho que te tengo delante, yo trabajé 12 años en televisión española, en radio televisión española, ahora escribo guiones también para la tele. Cuando me hicieron fijo, me fui a los 2 meses. O sea, dije, hostia puta, yo no sé si quiero ser así de mayor. Tú sabes las... Qué sobrado. Tú sabes las... No, bueno, tú conoces bien la casa. Yo hablo mucho con gente de Radio Televisión Española, donde sigo colaborando, y yo creo que lo que está ocurriendo con la SER debería haber ocurrido antes con Radio Nacional. Vamos un paso por detrás, me incluyo, ¿eh? O sea, como persona que sale o que se formó en Radio Nacional de España. Creo que el reto de... O sea, que Radio Nacional llega un poco tarde a esto. Conozco ahora a Alfredo Laín, ¿te acuerdas de Alfredo? Es ahora el director del área de podcast y los invitamos a la presentación de Sonora. Y están muy perdidos, no saben todavía por dónde empezar. Y me da un poco de pena, porque efectivamente Documentos es el mejor ejemplo de pero que las hay... ficciones sonoras llevan colgándolas muchos años, Claro, ¿eh? pero es como, incluso en la forma que tienen de presentarlas, es Sí. en teatros, quiero decir, es otro producto. Y igualmente válido, también complementario y también enriquecedor. Increíble, Maika es una genio y... ¿Cómo se llama? El señor que trabaja con Maika, que fue director de Radio Nacional. Benigno Moreno, para ponerle también en valor. Hacen un equipo que es impresionante. Pero va un paso por detrás Radio Nacional y no entiendo por qué. Porque conozco a profesionales que harían esto infinitamente mejor que yo, probablemente, y técnicos como Samu, que trabaja en, no sé si conocéis a Samu Larcón, que es un genio, es documentalista, hace unos documentales audiovisuales espectaculares, tiene un talento increíble, y solamente ha decidido solo trabajar en documentos, porque no se siente cómodo en otro tipo de formatos en Radio Nacional porque no se siente retado, no siente que estén a la altura. Yo también trabajé en Radio Nacional. De hecho, a Samu le conozco de Radio 3, Claro. que trabajé en Radio 3. Claro. Has dicho una frase de que casi todo lo que se hace en podcast ya se hace en radio. A ver, es que yo creo que no para nada son enemigos. Es que además al principio el podcast parecía que lo tenían que capitalizar otras personas y no la gente de la radio, cuando es más probable que una persona de radio se quite 4 costumbres de saludar, hacer referencias temporales y tal, y hacer un producto bueno de audio, que una persona que no ha hecho audio en su vida. Entonces, además, cuantos más podcasts haya, mejor irá a la gente de la radio. Es más, yo creo que la propia gente de radio se ha dado cuenta también de que no hay una canibalización y que en realidad, si la gente se aficiona a los podcasts, será más fácil que esa persona un día escuche la radio y se quede enganchada a que no lo haga nunca. No es una cosa que se pelee con otra. Creo que se retroalimentará y que además a la gente que haga radio será una salida profesional, que ha sido siempre una profesión muy pequeñita en la que quería entrar mucha gente y había pocos puestos, pues tendrá un futuro profesional, ¿no? Entonces, yo creo que el problema, yo creo que todos, es verdad que los formatos que
se hacen en podcast ya se hacen en la radio. Hay grandes programas, grandes podcasts ahora que tienen muchísimo éxito y son una entrevista. Son una entrevista de toda la vida, una entrevista. A veces prolongada hasta 1 hora y media, que en la radio eso nunca jamás lo haríamos, ¿no? A no ser que sea un programa especial de 1 hora, pero vamos, es que el control en el tiempo en la radio a veces hace también que los productos sean mejores. Quizá lo que creo que en la radio es que esa gente, esos becarios, no dirigen programas. Entonces en el podcast sí hay oportunidad de escuchar a gente de 20 y tantos años haciendo contenidos. Y eso creo que es fundamental para la generación de nuevas audiencias. Cuando tú te enganchas a algo cuando tienes 20 años, es más probable que a los 45 sigas escuchándolo. Entonces esos son retos que tiene la radio también, incluir a un público joven. Vamos a ir con Mar, vamos a ir con una última pregunta porque nos quedan unos 5 minutos. Vale. Yo creo que la gran diferencia entre radio y podcast es también la actitud en la que te acercas, porque normalmente cuando pones la radio sabes que es tiempo real, muchas veces estás buscando actualidad, estás buscando noticias y es el pulso de está pasando en directo, aunque por supuesto hay programas grabados, pero la esencia de la radio es Esto está ocurriendo en el momento en el que es lo el escucho. tiempo real y el pulso. Y cuando vas a un podcast sabes que es algo que puedes ir en cualquier momento, o sea que yo creo que lo fundamental es la actitud con la que se acerca una persona a radio o a podcast. ¿La pregunta? Bueno, mi pregunta es porque Internet y lo digital nos trajo, lo primero, activar todos los límites geográficos de contenido de audio y visual, ¿no? En plataformas como Netflix, lo que sea, y también en el formato de podcast, ¿no? Entonces, mi pregunta es, yo vengo de la radio local y regional, de la más humilde, si tiene mucho sentido, ¿no? Hacer podcast con ese ámbito, ¿no? Con esa limitación geográfica que nos quita lo digital. Porque también la siguiente pregunta es la monetización de los podcasts, porque entiendo que una plataforma pues es la suscripción, pero Cadena Ser no sé cómo monetiza todo el mundo del podcast. Y si tiene sentido hacer un podcast local o regional. Nos pregunta si tiene sentido hacer un podcast local o regional ahora que las barreras se han difuminado, tanto en el audiovisual, en la imagen, como en la radio. Claro que sí, ¿no? Sí, totalmente. Es que precisamente porque puede llegar a todo el mundo. Claro. Yo, de hecho, creo que la eliminación de barreras lo que ha puesto en valor es lo local. Es decir, a medida, este concepto de glocal, ¿no? A medida que se eliminaban barreras y que podíamos llegar más lejos y que la información es un poco más indeterminada, más difusa y más compartida por todos y al final la agenda es exactamente la misma, los medios locales se han empoderado, han adquirido más valor. Por lo tanto, yo creo que sí, o sea, que tiene todo el sentido, de hecho deberían de convivir. Nosotros estamos justo, y esto es interesante, en la lucha contraria, ¿no? En ver si somos capaces de cruzar el charco. Sonora no se llama Sonora de forma aleatoria, se llama Sonora porque es un nombre que cuando vayamos a México a contar en castellano o en español grandes historias, seremos percibidos como, efectivamente, como locales. Todo esto es un reto gigantesco y introduce un elemento que también estamos... ¡Qué bonito, qué bien! Ahora sí que me gustó. Esta es la radio más íntima. Es radio nocturna. Introduce un elemento que es muy interesante, que es el del acento. Porque yo creo que las historias son historias y son buenas en todos los... o sea, quiero decir, una buena historia te la comes... Estamos hartos de comernos historias anglosajonas, de true crimes y de estafas y a mí me encantan. Entonces creo que las historias son buenas, pero creo que el acento es una unidad de medida de la distancia. Y más, tengo la sensación de que más en Latinoamérica. Entonces, esto es una medio exclusiva. No creo que sea ni en 1 año, ni en 2, ni en 10. Pero estamos trabajando con una compañía que ya hizo, para un podcast que hicimos, sintetizamos la voz de Franco. A través de 1000 horas de discursos conseguimos, o sea, ahora mismo yo puedo pedirle a Franco que os felicite las Navidades, si quiero. O que os recomiende Juego de Tronos. Vale. O sea, tenemos la voz de Franco, somos propietarios de la voz de Franco sintetizada. Y esa misma gente que se dedica a inteligencia artificial relacionada con la voz y con la comunicación está trabajando ya en voces sintéticas en acentos distintos. Es decir, que sean capaces de leer el mismo texto en acento mexicano, en acento colombiano o en acento argentino. Wow. No creo que esto ocurra a corto plazo, yo os lo digo, pero que sepáis que existe esta atención. Pues ya vamos a hacer también, lo hablaba ayer con Ana, tenemos también una serie de Prestige, creo que nos vamos a hartar de ver series de Prestige, como pasó con ETA en su momento. Me gusta, me encanta que me señalen cuando se dice ETA, es que soy de Bilbao y...
Como pasó cuando lo de ETA. Yo lo he pensado, digo, no sé por qué le está señalando. Y porque eres un No ha terrorista. hecho nada de ETA él. No, pero José ha Ni mencionado he antes- tomado parte en la banda ni nada, o sea, quiero decir. Bueno, eso no está tan claro. Tú te ibas de pinchopote. El comando, ¿cómo se llama tu pueblo? Gordesola. El comando Gordesola. Pues eso, estamos trabajando en lo de los acentos, porque creemos, nuestra pretensión como empresa también es llegar lo más lejos posible. Por lo tanto, estamos justo en la cosa contraria, como la de universalizar el lenguaje del audio. Pero yo creo que el lenguaje local tiene todo el sentido, o sea, y la temática local tiene todo el sentido. Y las buenas historias locales funcionarán fuera. De hecho, en Podium hay un ejemplo de esto, ¿no? Kilómetro Cero, ¿cómo se llama esa? En la serie de Precedo. Sí, de O sea, de Jimena Precedo, Marcos. perdón. De Jimena Marcos, In Situ. In Situ. Que Ay, habla... qué bien que me he acordado, por Sí. Dios, qué estrés. Periodistas locales, bueno. No, bueno, y yo escucho muchos podcasts de México que de repente, o Radio Ambulante, que cuentan una historia muy concreta de un pueblo, de no sé qué, y me interesa, porque estamos... Entonces, precisamente por eso, porque se han eliminado las barreras geográficas y gracias a la tecnología, que todo es lo que estamos hablando y de nuestras formas nuevas de consumir tienen que ver con esto, con el móvil. Entonces, yo sí, claro, por supuesto que sí. Y además, contando bien una historia de ese sitio, lo haría, precisamente por eso. Para rematar esto diría que a pesar que es un gran melón que no hemos abierto y ya que estamos en un sitio que es básicamente centrado en torno a la lengua, tenemos que recordar el enorme potencial que tiene la lengua española y cómo precisamente las tecnologías han hecho que, sobre todo la gente joven de distintos países hispanohablantes, hay incluso estudios de cómo se está empezando a uniformar la jerga de la gente joven entre Cali y Cuenca. O sea, y eso se logra gracias a toda la comunicación, internet, a Twitch y ahora a los podcasts. Entonces el alcance es brutal. Muy bien dicho, papi. Bueno, ¿tendríais 30 segundos para una última reflexión, último comentario? ¿Algo que queráis decir o que os haya quedado? Que no sea sonora 4,99 euros al mes. o que no Perdón. sea poner en valor. Le estoy animando a Pérez para que hable. Se ha hablado poco. No, no tengo, no. Solo lo único que pienso es que el timbre de aquí suena igual que el de mi casa y llevo toda la mañana súper rayado pensando, voy a abrir, voy a abrir. No es exactamente en torno al podcast, pero es audio, es audio. Yo tengo la sensación de estar en la reunión de la escalera como... Sí, es un timbre muy poco adecuado para una institución Tendría con que ser esta un poco- solera. Sí, por Dios, cambiarlo por un carillón, tipo... tan, Claro. tan, 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 tan. No sé, ¿por qué hay timbre? ¿Por qué hay puerta? Es que aquí no entra cualquiera. Me gusta el concepto de reunión de la escalera. Si queréis hacemos una derrama para que os vais a Sonora. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, a vosotras, a todo el mundo. ¿Veis? que Mira. habéis- Es horroroso, Aún sigue es de viniendo casa gente. ese timbre. Aún sigue viniendo Perdón. gente con el timbre. Qué pena que no lo oigáis en casa, amigos. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es... tenéis las sillas en negrita, me las vais a poner en cursiva mirando para allí. Yo he preparado un pequeño... No, entonces me va a presentar ella. Muchísimas gracias. Un aplauso para estos magníficos colaboradores. Muy bien, muy bien. A mí se me ha quedado corto, pero es que no me da la vida. Sí, Totalmente, pero es que- sin decir nada. No, pero haremos otro. ¿Queréis venir otra vez? Venga. Has puesto cara como que de que pues a lo mejor... Bueno, pues bien, no, me parece bien. Para el de hoy sería la tercera ya. Cuando muera, ¿por qué murió el podcast? Tenéis que venir vosotros. No, no, no. Es que me has puesto cara como... No, te digo, claro que sí, claro que sí. Encantado de la vida. Buah, vas a tener suscriptores a tope. A ver si es verdad. Muy bien, pero tenéis para... No, es que yo voy a hacer más hojas. Fuera de Trabalengua. Sí, sí. Sí, sí. Ay, voy. Sí, Voy. sí, sí, sí. ¿Puedo hablar? Sí, sí, sí. Hola, hola, hola. Sí, 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 sí. Hola, 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 hola. Sí, ¿Se me oye? sí, sí. Un pasado. Sí, sí. ¿Se me oye? Ah, vale. Sí, sí, sí. Ah, vale. Ya. Sí. Bueno, pues que esto se acaba, ¿eh?
Esto se acaba. Para mí, ¿Lo va haciendo ahora? para mí es un súper honor presentar al presentador, que también ha hablado de mí y que también lo ha hecho. Yo os pido un aplauso. No voy a decir lo que es Sosé, porque ya sabéis lo que es, pero solo voy a decir una cosa. Sosé es todo para Trabalengua. Muy bien. Oh, qué bonito. ¿Me abrís aquí el micro? ¿Ya está abierto? Sí, se me oye. Muy bien. Bueno, nada, simplemente esto son 5 minutos, o sea, porque mucha gente he visto que es un poco torpe tomando apuntes, que no se acuerda de cosas, luego me viene, oye, ¿qué dijo? ¿Qué página web? ¿Qué recurso? ¿Qué cosa? Tal. Entonces he preparado un pequeño resumen de las cosas que yo creo que son fundamentales de Trabalengua, que seguramente os han quedado a todos, por si queréis. Esto os lo puedo pasar a todos. Empiezo precisamente por la última, por Raquel, que es una obsesa de la tipografía, y precisamente ella me estuvo recomendando que utilizase los recursos. He tomado buena nota, entonces siempre la adecuada, siempre una letra jovial, dinámica, fondos, un color que se fije un poco en el contorno, estar un poco en la última, o sea, estamos aquí en la... He hecho también incluso transiciones. La tipografía, fijaos cuánto se puede llegar a expresar con letras. Entonces, aquí estamos viendo la importancia de estos pequeños detalles, son los que ponen en valor las cosas que hacemos. Las transiciones también son importantes. Hay que ir a... sí. Casi, no cuesta casi nada, pero fijaos qué diferencia. El engagement que produce esto. Precisamente también aprendimos mucho en la charla de inteligencia artificial. Muchas gracias. Yo he traído unas alternativas funcionales a la IA para el análisis del data sentiment device all together now. Porque es importante de vez en cuando soltar alguna palabrita así para darle un poco de salseo. Entonces yo he utilizado lo que se llama el CP, que es la alternativa española, que es, en vez de inteligencia artificial, es el conocimiento postizo, que no llega a ser tan lista, pero hace cosas mucho más adecuadas a nuestra. Tú que preguntabas regional, pues vamos a lo regional. El país primero, un poco nuestro rollo. Así que lo que he hecho ha sido meterle un generador. He ido al generador del Genetic Post-it Point Generation, que es lo que genera poemas postizos con inteligencia. No sé si alguien no entiende inglés, que me lo diga. Charlie está por ahí, ahora se llama Richard. ¿Dónde está Charlie? Richard. Henry. Me dice que le cambian los nombres. No haberte ido a vivir a Andalucía. Le llaman Henry, le llaman Richard, yo le llamo Richard porque Richard y Pisha por rima. Así que he metido un texto de unos autores clásicos en un generador de poemas. Carmen no quiso dedicarle tiempo a esto, pero yo sí. Yo voy a invertir tiempo en generar este tipo de cosas. Le he metido de unos famosos rapsodas que se llaman los Calis. El del medio era de merendar fuerte. Lo que me ha sorprendido es saber que están todos vivos. Quizás sería lo más destacable de este resumen, es que están todos vivos. Han sobrevivido a su famosa... es un soneto, yo lo he dispuesto así, pero más chute no, ni cuchara impregnada de heroína, que fue todo un himno, y le he añadido oír tu nombre causa mi ruina, Trabalengua. Y he visto a ver qué tal reaccionaba la inteligencia artificial regional ante esto, y me ha generado el resto del texto. Entonces, el resto del texto dice, tú antes eras un reino, ahora eres una selva, el terreno es traicionero, la fauna es mortal, te devolveremos tu antigua gloria, eres nuestro pasado, presente y futuro, eres el corazón y el alma de nuestro país, tú eres mi heroína, Trabalengua. Esto es real, ¿eh? Esto lo he generado con el cacharrito que la pobre Carmen me decía, Sosé no me está haciendo ni caso, porque estaba mirando para abajo durante su charla y es que yo ya estaba probando todo lo que estaba diciendo. Bueno, también hemos hecho, la inteligencia artificial, también sabéis que se pueden generar imágenes artificiales a partir de un texto que le das y hemos probado lo mismo con los asistentes de Trabalengua, las fotos que se han hecho nuestros magníficos fotógrafos. No oigo ese clic, no, que no hace ruido. A ver si metemos un gran angular, por favor, que saque. Es vídeo. Bueno.
Entonces hemos hecho una recolección de fotos reales de asistentes de Trabalengua, las hemos pasado por inteligencia artificial para que nos contase un poco cuál sería el perfil. Estos son los asistentes llegando a Trabalengua, aparentemente todo bien, más o menos alguno un poco, ya el gesto un poco contrariado. Y luego ya, pues sacando la lengua, esto está basado en fotos, habéis salido bastante bien, pero esto yo voy a tener pesadillas. Ya las he tenido mientras generaba esta imagen. En fin, esto ha sido por la parte. También nuestro Fernández Víctor, ¿dónde está? Monsieur Fernández Víctor se ha ido. Nos habló en su ponencia, en su PowerPoint. Ay, no, que no trajo PowerPoint. Nos habló de la periferia de la lengua, nos habló del fino chamorro, que es el lenguaje que se habla en Guam, y es por si vosotros vais a Guam o a las Marianas del Norte y como a él te faltan datos estadísticos estructurales, ¿no? Esto que voy a presentaros es verdad, esto es realmente un glosario de chamorro español. ¿Cómo se llaman los pantalones? Calzones. Calzones, que viene de calzones, ¿vale? Tenemos la chinina, que es la camisa, la franela, que es, los calzones catatá, los zapatos, las mellas, aquí abajo, las mellas, y el tujón eso del hat, del sombrero, no sé dónde lo sacaron. Vestido, ya veis que es vestido, o sea que era fácil. O sea, hay algunas cosas que son bastante sencillas. Vamos a ir con el siguiente para que aprendáis un poco. Tenéis cuadrado, círculo, diamante, aridondo, medio círculo, rectángulo, triángulo, pero cuidado, putión. Ellos miran las estrellas y dicen, putión, es de noche, putión. Pero lo demás, más o menos, como veis, ya tenéis prácticamente dominado un 30% del vocabulario si vais a Guam. O sea, qué hambre, voy a pedirme un semicírculo, medio círculo, ¿vale? Pero a mí me gusta más la parte de ferretería, que se ve que cuajo mucho, destornillador. Es un poco hard. Alicates es como de Ikea, ¿vale? El tornillo, el martillo, el clavo, la cinta medida, la varena eléctrica, la cucharada albañil y la cajita de herramientas. Esto es real, no es broma. O sea, literalmente esto es chamorro de la isla de Guam y Marianas del Norte. La cajita de herramientas. Charlie, esto te lo puedes llevar, Charlie. La cajita de herramientas. Bueno, Mauro Entrago nos explicó que nos hace gracia, pero yo siempre... ¿Dónde está Mauro? No está. Bueno, yo siempre digo que... ¿Y si nos lo hubiera explicado hace años? Porque vino un momento muy adecuado para explicarnos. Pero hace años, si nos lo hubiera presentado hace años, nos habría hecho mucha más gracia aún. Porque si llega a venir el Mauro de hace unos años, era fantástico. Nos habría explicado de esas cosas, de esos conceptos para los chistes, del mecanismo, el condimento. ¿Sabes? Fíjate, Mauro, ya si vamos un poco más atrás, cuando estaba allí con sus ovejas, sin energía eléctrica. Tiene un pasado Amish, todos tenemos un pasado. Nos trajo chistes, ¿no? Que básicamente el predicamento... a mí no me hace gracia porque esto de utilizar un punto para marcar un diálogo, esto tipográficamente es una porquería, pero aquí básicamente el mecanismo sería la sorpresa y el resultado sería la muerte. No sé cómo, no me entendí muy bien las cosas que él decía, ¿no? Hay otros, también juega con el conocimiento previo y el rollo folclórico, ¿no? Sería humor blanco, humor blanco. Bueno, luego Chris Panchuelo hizo ahí una melee, básicamente, convirtió donde está Chris, estás ahí, básicamente. Aquí tenemos a Cristina organizando los grupos de trabajo. ¡Número 1, número 4! No, ¿qué sois? Somos aliados. Pasa los papeles. En fin. Pero bueno, el resultado, el experimento fue muy bueno, como podéis ver. Estas son imágenes reales del vídeo. Tenemos más fotos, los oscurecedores aquí celebrando su victoria, los del lado luminoso también derrotados, pero alegres. Fíjate qué ambiente jovial logró crear Chris. Fíjate qué caras de alegría, lo que causa Trabalengua. Yo tengo los pelos de punta en este momento. Fernando Beltrán, pues bueno, nominado. Tú imagínate el agobio de ser Fernando Beltrán y tener una hija. ¿Y qué nombre le pongo? ¿Sabes? Vamos al registro. Y él.
Sonia, no. Amena. ¿No os sorprendisteis cuando os dijo que una hija se llama Marta? O sea, Fernando, me has defraudado. ¿Está Fernando aquí? No. Bueno. Me ha defraudado. Imagínate en los bautizos. ¿Cómo le vais a llamar? Imagínate que Fernando te pregunta, ¿cómo la vais a llamar? Fernando, no me presiones, no sé. En fin. Se olvidó de poner algunas de las marcas que también, sus diapositivas, algunas de las mejores que ya conocéis. Esto es una marca de vino italiana, que se llama así. Esta es muy buena porque es onomatopéyica. Un papel higiénico que se llama Flop, que es fantástico. En Japón también tienen sus cosas. Además, habrá un señor Cagada, ¿no? Vengo a hablar con el señor Cagada. Aquí tenemos las ediciones del Orto, ediciones nacionales, con lo cual no tienes excusa. Si el libro salió como el culo, pues ya está justificado. Y por último, yo creo que de las mejores es pues, ir directamente. Tiene un sabor un poco metálico la pizza, así un poco raro, un poco acre, pero funciona. Y ya por último, ya con esto cierro, mi experiencia no os lo contamos, pero con mi paisano Manuel yo me fui al Basque Cognitive Center for the Mentally Impaired Linguists. Manuel me estuvo utilizando como cobaya durante una temporada y lo que me hicieron fue abrirme el cerebro, la tapa de los sesos, mientras me metían unos electrodos con pilas AAA, alcalinas, me daban descargas y sometían mi cerebro un poco me exponían a ciertos términos y en función de eso me hacían una resonancia magnética. Entonces, por ejemplo, con una palabra como mariposa, mi cerebro se activó, como podéis ver aquí, el área de Broca de madera, que es la que está al lado del área de Black & Decker. Y también se activó el cíngulo posterior hipotalámico de lo que viene siendo el colodrillo, ¿vale? En términos normales la gente le llama nuca, pero es la parte de atrás de la cabeza. Es una reacción bastante normal ante este tipo de palabras, neutras, bonitas, florecilla, también se activó lo que es el cingulillo posterior intrafrontal, que todos lo conocéis. Y luego ya me puso... El TAC, cuando empezó a exponer a cierto tipo de palabras, pues ya la cosa ya empezó a torcerse, pero dio unos datos muy significativos, con algún tipo de expresión. Concretamente esta ya fue... Aquí inmediatamente se excitaron prácticamente todos los lóbulos prefrontales, la parte de la cabeza, incluso la zona de los codos, pero eso no cabía en la resonancia. Y poner en valor un poco también. Esta se la dedico a Pablo. Y bueno, hasta aquí básicamente lo que os quería contar. Es el resumen, por si acaso no lo habías tomado. ¿Tienes que presentar? Sí, tienes que... Me dice, directora general. De cultura. Directora general de cultura, me dice. Ana Zabalegui, sí, ya lo sé. Me encanta que me lo repita. Bueno, me gustaría, para cerrar, precisamente presentar a Ana Zabalegui, directora general de Cultura y una de las responsables de que estemos hoy aquí. Así que, adelante, Ana, por favor. Está claro que este congreso ha sido muy interesante, lo acaban de demostrar, así que no me queda a mí otra cosa que clausurar del nombre del Gobierno de La Rioja y de la Fundación San Millán de la Cogolla, que son los organizadores de este congreso Trabalengua, y también, por supuesto, felicitaros y agradeceros vuestra presencia aquí. Espero que hayan sido unos días en lo que hayáis podido disfrutar de La Rioja en este congreso, y daros las gracias tanto a la directora Isabel como a todos los ponentes y, por supuesto, a todos los participantes. Bueno, pero... Esto ha sido muy bueno. Creo que se me habrá oído porque tengo esta voz de bajo barítono. Y bueno, y otra cosa muy bonita, que es deciros que dentro de un año os volveremos a esperar aquí, en octubre del 23, con la 7ª edición de este magnífico congreso. Muchas gracias y seréis bienvenidos. Pues nada, eso es todo, amigos. ¿Tú quieres decir algo, algunas últimas palabras? No, pues nada, para algunos sale el autobús a las 2. ¿A las 2? Pero hay foto de
Ah, ¿dónde? ¿Otra foto? ¿Dónde? Todos para allá.